La licenciatura en gastronomía forma profesionales integrales en el arte culinario, administración de alimentos y bebidas. Te prepara para dominar técnicas de cocina nacional e internacional, gestionar restaurantes, innovar en menús y emprender negocios, combinando habilidades prácticas con conocimientos científicos y culturales. El chef David Hernández, egresado del Instituto Gastronómico Belinglés, con más de 20 años de experiencia, nos platica por qué eligió el camino de los sabores y cómo busca transformar cada platillo en una sensación inolvidable. Para él, el mayor motor es ese microsegundo en el que cierras los ojos porque lo que estás probando es simplemente delicioso. Bienvenido, Chef David Hernández Alfaro. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Todo lo contrario, Judith, muchísimas gracias. Es un placer estar contigo y pues con todas las personas que vayan a ver este podcast, que va a ser seguramente muy interesante. Seguro que sí. Pues bueno, muchos vemos un platillo hermoso, suculento, cuando vamos a un restaurante y a veces no nos los queremos ni comer o le tomamos foto al platillo, ¿no? Para presumir eso que nos vamos a comer, de lo que vamos a deleitar. Sin embargo, pocos conocemos de la historia que hay detrás de ese platillo y sobre todo de la persona que prepara esos platillos. Entonces, pues ahora queremos saber qué hay detrás de esas historias y de la profesión, sobre todo para que los jóvenes o aquellas personas que estén interesadas en esta vocación, en esta profesión, pues conozcan más de ti. Entonces, me gustaría saber cómo fue, desde dónde inició esa pasión por la cocina. ¿Cómo no? Bueno, yo creo que se remonta hace muchos años. Yo recuerdo perfectamente esas reuniones que hacíamos en casa, yo estaba muy pequeño, pero mi mamá, que era mi abuela y mi mamá, que eran las personas que realmente se dedicaban a organizar la comida o tal evento, fines de año. Yo recuerdo perfectamente bien que era un gusto. eh, Esos olores, el sabor, las horas que pasaban en cocina y que de repente ese gustito por ayudarles, por estar con ellos ahí presente, decían que era el metiche de la cocina. Pero me encantaba y al final del día eh, yo creo que crece esto de ver las experiencias que se llevaban cada uno de los familiares o amistades que se encontraban, de comer, de disfrutar, de paladear tal o cual platillo que se hacía. Y creo que esa parte que recuerdo muy bien, donde todos en la mesa, en las risas, las conversaciones, el agradecer ese plato y siempre que qué rico, que qué lleva, que le pusiste, eso me empezó como que a generar ese interés por irme poco a poco hasta ya un poco más grande. Empecé yo a ayudar literalmente, sobre todo recuerdo las cenas de Navidad o fin de año. Ujú. Entonces era muy agradable, satisfactorio el saber que tú habías colaborado con algo y que al final del día iba a ser recompensado por un buen gesto, por un agradecimiento por la comida, y eso era maravilloso. Yo creo que ahí empieza a nacer esa parte del gusto por la cocina. Ok, por lo que te escucho, era como esa satisfacción de saber que le ibas a generar un placer, un gusto a otras personas. Definitivamente, yo creo Ujú. que sí. Ok, oye, David, ¿y cuándo tú decides estudiar para chef? Bueno, fue un proceso un poco complicado porque yo inicialmente me inclinaba por una carrera que era arquitectura, que me encantaba, pero tuve en ese trayecto a unos muy buenos amigos que en ese entonces abrieron un restaurante en Polanco. Ujú. Eh, yo apoyé en la cocina en ese entonces la apertura de ese restaurante y yo estaba estudiando aún la prepa.
y bueno, pues para mí fue maravilloso porque tuve la oportunidad de conocer a un gran chef, era el chef Atahualpa, una persona que estaba en un restaurante de los Hilton, muy amigo de estas personas, y él los apoyó a hacer y crear el menú. Ese fue un detonante muy, muy fuerte porque estuve de la mano con él ayudando sin tener el conocimiento exacto para poder hacer ese menú. Eh, ¿Qué le ponemos? ¿Qué agregamos? En fin, fue muy satisfactorio ya que el profesional fue cuando yo decido que creo que mi camino era ese. Entonces, al entrar a la universidad, me dedico ya por completo a tomar la carrera de gastronomía como tal. Y así empecé en la carrera de gastronomía en el Instituto del Inglés, que fue una parte súper importante de mi vida. Amé lo que hice desde el primer día en que yo llegué a esa escuela. Oye, qué interesante y qué padre que desde el primer día tu experiencia fue de lo mejor, porque incluso hay personas que entran a estudiar su carrera y las primeras materias o los primeros meses sienten como que erraron, ¿no? Y a veces le encuentran el gusto a la mitad, por ejemplo, dicen, ah, ok, ya entendí de qué va. Qué bueno. Oye, David, y una pregunta. Cuando tú decidiste que querías estudiar gastronomía, ¿te enfrentaste a alguna negativa o que tus familiares o alguien te dijera que no, que ya sabes, el clásico de que te vas a morir de hambre de esa carrera, etcétera? Por supuesto, pero muchísima gente me lo dijo. Eh, claro que toda la gente que tenía conocimiento un poco de lo que era la carrera de gastronomía, me lo comentaron muchas veces. No estudies gastronomía, no hay futuro para la gastronomía en México, es una carrera demasiado costosa, en fin, te vas a arrepentir, mejor estudia otra carrera, algo que realmente te deje una cuestión económica a futuro. Era, en ese entonces, pues era una cuestión de que la gente te bloqueaba por todos lados, pero fue una decisión tomada y que hasta el día de hoy no me arrepiento. Y si volvería a regresar a esa fecha, te juro, volvería a tomar esta hermosa. Qué bien. La última pregunta sobre tu decisión. ¿Cómo fue que te aferraste a la decisión que ya habías tomado y que hiciste oídos sordos a todos los comentarios? ¿No te dio miedo? Claro, siempre te da miedo algo que desconoces, pero creo que ahí es muy importante tener muy en claro cuál es tu objetivo, hacia dónde vas. Y si yo ya tenía muy en claro desde muy chico que a mí me gustaba esto de la cocinada y todo este rollo, para mí no era opción el dejarla pasar o el hacerme un lado y hacer caso a cualquier persona. Pero tuve una persona que creyó en mí desde el día uno y que me dijo, yo te apoyo, sea lo que sea, cuenta conmigo. Esa fue mi mamá. Ella creyó en mí, ella me dijo, sé que vas a hacer algo importante porque tú con lo que encuentras en el refrigerador haces maravillas. Entonces yo creo que si ese es tu gusto, adelante. Y de ahí para el real. Qué bien, felicidades. Gracias. Y bueno, ahora sí yéndonos un poco cuando entras a estudiar la carrera. ¿Qué se ve en la carrera? ¿Qué materias llevas? ¿Cómo es el ambiente en esta carrera? Es muy difícil porque te topas con mucha gente que cree que ir a cocinar es un juego, es como un pasatiempo. No todos en la carrera son conscientes que eso es con lo que vas a vivir o con lo que vas a depender para un futuro. Ujú. Tuve excelentes compañeros, excelentes maestros.
que me apoyaron desde el día uno. Una de las complicaciones que tuve fue el idioma inglés. Eso fue una de las complicaciones que teníamos, porque teníamos, en esta carrera se ve, obviamente, gastronomía, historia de la gastronomía, historia culinaria, se toma inglés, se toma francés, y yo ahí tenía un poquito de problema con el idioma inglés, no se habla el francés, Ujú. pero pues fueron obstáculos que fui venciendo poco a poco, ya que empecé a tomar un curso por aquí, un curso por allá, y empecé a aventurarme en eso, y me fue muy bien. Tienes concursos a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel de escuelas, y vamos, es un reto, porque se hacen equipos de 5 o 10 personas dentro de la misma institución, donde compites con el mejor plato, con la mejor presentación, pero se califica todo. Se califica temperatura, presentación, en fin, sabor, todo. Y hay un grupo que lo hace, entonces no puedes fallar. No puedes fallar. Uno, el que falle, el grupo está completamente fuera, con una persona. Se trata de trabajar en equipo, de crear conciencia que a futuro, cuando tú estés en una cocina ya formal, ya profesionalmente, eso es lo que tienes que hacer, trabajar en equipo. Si tú no trabajas en equipo, por más fregón que tú creas que eres, y el equipo no está contigo, no sirve de nada. Entonces fue complicado porque pues tenía el que sí hacía, el que no hacía, el que te apoyaba y el que de plano no hacía nada. Ujú. Entonces era complicado tener esos parámetros donde pues no puedes tú hacer un plato totalmente al 100% tuyo porque es una responsabilidad de 4 o 5 personas. Oye, David, y cuando trabajan en equipo, ¿cómo deciden quién liderea el proyecto o el platillo? Al menos en la escuela, ¿cómo le hacías para ese tipo de cuestiones? Recuerdo que en la escuela teníamos al chef Javier, un excelente chef. eh, Él siempre nos decía, a ver, vamos a hacer un grupo, ¿quién es el que corta más rápido? Mm. Pues que yo. Ok, ¿quién de ustedes creen que tiene el toque así perfecto como para decorar lo que se ocurra, pero bonito y bien? Pues que yo. Entonces, de esa manera se empieza a formar un grupo donde ese grupo cuenta con la experiencia en algo. Ujú. De esa manera, el chef Javier tomaba la decisión de tú eres el grupo A, tú eres el grupo B, y de esa manera se hacían esos grupos para poder tener un muy buen equipo y poder salir adelante con la competencia. Qué interesante, porque Sí, supongo que eso también te sirvió a futuro ya para trabajar, para empezar a hacerte de tu equipo o cuando llegas a algún lugar, empezar a ver el potencial de cada persona y formar tu equipo, ¿no? totalmente de acuerdo, así es. Qué bien. Y las materias como historia que nos comentas, que a lo mejor alguien pudiera decir, ¿historia para qué? ¿No? En esta profesión, ¿cuál es la aportación de la historia en la gastronomía? Muchísima. Es la base fundamental, sobre todo en este país, en este México tan hermoso que cuenta con una serie de recursos gastronómicos y que, vamos, somos reconocidos a nivel mundial por tan alta gastronomía que tenemos. Eh, la historia de la gastronomía en México, eh, prehispánica. Estamos hablando de tiempos, wow, ¿no? De culturas maya, olmeca, en fin, etcétera, donde ellos tenían como base X producto, ya fuera un fruto o una raíz,
algo que ellos hicieran o tuvieran en sus manos para poder cocinar, para darle color, para dar sabor, en fin. Se estudia la historia de la gastronomía como tal y hoy por hoy podemos decir que esas culturas son las raíces, son las bases principales para poder tener una cocina mexicana como la que tenemos hoy en día, a niveles de 5 estrellas y gran turismo. Ok, qué interesante. ¿Y algunas otras materias que recuerdes que se llevan también en la carrera? Bueno, tienes que tener, no como tal, pero química es es básica, ¿no? Porque realmente nosotros fusionamos y intercambiamos muchísimos productos que no todos pueden fusionarse, no Ujú. todos. Eh, Matemáticas, completamente, tenemos un curso o una materia que no es todo vamos, el ciclo, pero llevas contabilidad, llevas administración. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando tú llegas y sales de una carrera como chef ejecutivo, tú tienes que administrar un negocio, tienes Claro, que llevar la contabilidad del negocio en cuestión insumos. claro. Entonces debes tener el conocimiento amplio para poder tú llevar, tú tienes que ser gerente, administrador y un buen líder. Olvídate el nombramiento como, Ujú. pero esos tres son fundamentales para llevar una cocina a alto nivel. Ok, y pudiéramos pensar que matemáticas para qué, administración para qué, o química para qué, y bueno, creo que nos has dado el motivo suficiente como para saber por qué se llevan esas materias. Por supuesto. ¿Alguna Y materia a ti se claro, te complicó? no tanto complicar, pero sí de alguna manera entender eh, administración. eh, es un tema muy complejo porque tienes que entender que tienes por decir algo, yo manejo marisco. En el marisco es un producto completamente delicado, Ujú. en el cual desde que haces un pedido a tu proveedor, tienes que saber y conocer que ese proveedor te va a dar alto margen de utilidad para tu restaurante, porque tienes en él un producto de calidad, tienes un precio justo y tú puedes con eso jugar. La administración en todos los insumos, en arroz, frijol, lenteja, aderezos, fruta, verdura, tienes que conocer perfectamente cómo vas tú a hacer tu pedido, tu compra y posteriormente a realizar tu mise en place, lo que nosotros llamamos el mise en place, o tu organización dentro de tu cocina, ¿no? Para que tú Ujú. puedas tener ese margen, cero mermas. Va a haber, va a haber Claro. mermas, siempre, pero debes de cuidar mucho la merma. Y la merma, si eres un chef inteligente, un chef creativo, puedes hacer de esa merma una utilidad, porque puedes ocuparla para elaboración de salsas, para elaboración de aderezos, para una bonita decoración. Entonces, eso te lo da esa materia, el saber cómo vas tú a manejar cada uno de tus insumos. Ok, qué bien. Pues sigue siendo muy interesante todo lo que nos platicas. Y bueno, ¿cómo empieza tu camino laboral? ¿Desde que estabas estudiando comienzas a trabajar o cómo fue tu camino? Sí, te comentaba que yo empecé a trabajar en esto en un restaurante en Polanco con unos amigos. Eso fue lo que me abre el panorama para esta carrera.
Una vez que salgo de la carrera, es muy complicado porque cuando tú sales de la carrera de gastronomía, pues evidentemente tú ya sales con un título de chef ejecutivo. Sabemos que es complicado porque pues hay muchísima gente dentro de este ramo con muchos años de experiencia, a veces empíricos, otros profesionales, pero al final del día hay una competencia fuerte. Yo trabajo desde el día uno que salgo de la carrera. Afortunadamente, conseguí un trabajito en un restaurante de Polanco. Era una filial del Hotel Camino Real en ese entonces, hace más de 20 años. Y Ujú, empiezo a trabajar en esa filial del Camino Real y posteriormente me invitan a formar parte ya del hotel en Polanco y pues a darle. Pero pues inicias y tienes que iniciar con todo lo aprendido en el camino, con muchas ganas, con toda la fuerza. Vas a encontrar mucha piedra en el camino, pero tienes que ser auténtico, tienes que ser tú, tienes que creértela. Si no te la crees, no es el camino correcto o no era el camino. Tienes que creer lo que sabes, lo que sientes, lo que vas a hacer. Y a partir de ese momento yo empecé a trabajar y uno de mis primeros trabajos fue eso, el Camino Real en Polanco. Posteriormente brinco al Hotel Four Seasons, también se encontraba en la Avenida Reforma. Y ya de ahí, ya empecé a trabajar. Conocí a un señor increíble, Eduardo Quijano. Él tenía un restaurante, o iba a abrir un restaurante en Puebla. Entonces me invita a trabajar y desafortunadamente no se concreta ese proyecto y bueno, pues me toca quedarme trabajando en The Four Seasons por más de 2 años. Y ujú. ya de ahí pues despega mi carrera a hacer más y más, sobre todo por la experiencia, porque tienes que saber que para poderte lograr hacer un buen camino, tienes que foguearte, tienes que trabajar mucho y tienes que hacer muchas horas de trabajo para poder llegar a lo que tú quieres, meta, ¿no? Y ahí es donde empiezo yo a trabajar, pero definitivamente desde el día uno empiezo a trabajar en hotelería. Ya posteriormente en el ámbito restaurantero, que son dos cosas completamente diferentes, pero las dos apasionadamente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues mira, lo que pasa es que en el ámbito restaurantero es un rush, o lo que nosotros le llamamos un rush un poquito más, de un ritmo más acelerado. Ok. En un hotel, pues sabes que tienes un poquito más de carga, porque viene lo que es eh, un desayuno buffet, comida buffet, cena buffet. Independientemente de eso, tienes el room service. Hay muchos hoteles hoy en día tienen el roof, tienen salones para eventos, donde hay bodas, 15 años, bautizos. Entonces son 24/7. Las cocinas están abiertas en hotelería, literalmente, 24/7. Y en los restaurantes es un poquito más relajado eh, en horario. En Ujú. horario porque, bueno, pues son horarios de 7 de la mañana a 11 de la noche, en 2 o 3 turnos, pero es diferente. Así es muy complicado la cuestión del hotel. Platico brevemente que hace muchos años, cuando firmé contrato en un hotel, junto con mi contrato, al firmarlo, me entregan una llave, una tarjeta de la habitación 101. Ujú. Entonces, pues tú estás casado con el hotel por completo, ¿no? Claro. Literalmente sales de un turno, te subes a bañar, a cambiarte, descansas un rato y bájate porque pues viene el evento de tal, viene el otro evento. Es complicado, pero al que le gusta y al que le fascina, de verdad que es increíble eso. Ya me imagino, o sea, creo que a veces pensamos que una u otra carrera es más pesada que una más que otra.
pero todas las carreras tienen pues, su particularidad y su estrés y lo pesado, la verdad. Definitivamente, sí. Ujú. Y bueno, ya que concluyes, más bien, antes de eso me gustaría preguntarte, ¿cómo son los comienzos para llegar a ser chef o dirigir una cocina? O sea, si empiezas desde cero y qué es empezar desde cero. Te voy a platicar. Eh, el chef como tal, no hay una carrera que te forme o que te dé el título de chef. Se estudia gastronomía. Ok. Esa es la carrera, Ujú, gastronomía. El título de chef no te lo da la escuela. El título de chef te lo ganas poco a poco, con tu esfuerzo, con trabajo, con tiempo en esta carrera. Tú ujú, debes de empezar y vamos, para muestra basta un botón. Yo cuando salí de la carrera, salí y mi primer trabajo ya formal en el hotel Camino Real fue como dishwasher, lo que steward, ujú, que es lo mismo que el lavaloza. ujú, El lavaloza. Tú tienes que empezar de cero, ¿no? Independientemente de la formación académica que tengas, tienes que empezar de cero, porque recordemos que ya en las empresas donde uno va a postularse para un trabajo, ya existen cocineros, ya claro. existen ayudantes, o sea, ya está la plantilla formada. Ujú, Entonces, lo que tú tienes que hacer es sobresalir de ese grupo claro. Ujú, para poder irte generando un escalón dentro del restaurante, dentro del hotel, dentro de la franquicia en la que te encuentres. ¿Qué sucede? Tú te metes a trabajar y vamos, no siempre vas a ser la balosa, ¿no? O no entras siempre de la balosa. Puede ujú, ser que entres como cocinero B, como cocinero C, como shift leader, en fin, hay diferentes escalones donde ujú, inicia tu carrera como para hacer lo que tú quieres, para lograr ser un chef. ujú. Entonces, como tal, el chef se hace a base de esfuerzo, de trabajo y de constancia. Eso son reglas principales en una cocina. Entonces tú entras a un trabajo y puedes trabajar como ayudante de cocina, como preparador, como cocinero B o cocinero A, y poquito a poco vas, con tu experiencia y tus habilidades, vas proyectando o proyectándole al dueño o a la empresa lo que tú sabes, y al final del día tú sabes o que te vaya a generar ir más arriba cada vez. Entonces, son las bases donde tú debes de siempre tener una conciencia que no puedes llegar a liderar una cocina una vez saliendo de la carrera. Sí, sí se puede, pero es un poquito complicado, porque como te comentaba, ya dentro de cada empresa, pues ya hay una plantilla. Lo que a nosotros nos corresponde es trabajar y trabajar muy fuerte para poder irnos ganando esos reconocimientos. Eh, ya cuando llegas a ser un shift leader o un jefe de línea, puede ser un chef de party, puede ser un subchef y posteriormente, pues ya llegará tu momento para que puedas liderar completamente una cocina en la cual va a estar a tu cargo 8 10 15 personas y tienes que ser un líder. No tienes que ser un jefe, tienes que ser un buen líder para poder tener ese escalafón de chef. Y cuéntanos, David, ¿cuándo fue ese momento, en dónde y cómo fue en el que te ganaste el título de chef? Oh, no, recuerdo perfectamente bien. Yo entré a un restaurante que se llamaba Costa Mérida. Hoy por hoy existe su filial que está en San Antonio, Texas, que se llama Costa Pacífica. Estoy hablando de hace casi 20 años, Ujú, 18 años. Yo entro al restaurante Costa Mérida
y en Costa Mérida entré como preparador. Eh, Era la persona que llegaba 1 o 2 horas antes de todo el personal para poder hacer el mise en place. El, el mise en place literalmente es tenerlo todo preparado. Verduras, que tengas caldos, fondos, verdura picada, carne descongelada, en fin, todo preparado para que cuando llegaran los cocineros tuvieran su línea montada. Ujú. Y a partir de ahí, pues empecé a sobresalir un poquito con toda la gente. Me invitan a formar parte ya del equipo de, ya no de producción, sino de cocina. Me pasan a cocina caliente, de ahí brinqué al área fría y empecé a tener conocimientos de todas las áreas. Recuerdo que ahí es donde me dan la oportunidad para convertirme, después de algún tiempo, en el subchef de ese restaurante y en Ujú. el cual termino siendo el chef del mismo. Y fue una experiencia que te puedo decir maravillosa. Ahí empecé y ahí crecí como profesional. Yo creo que se aplica aquí bien el dicho, ¿no? Que para saber mandar, entre comillas, porque como bien dices, es un equipo, es ser líder, no jefe, pero para saber mandar hay que saber hacer. Y a ti te tocó Definitivamente. pasar por todas las áreas para poder saber mandar, ¿no? Definitivamente, tú como chef tienes que tener conocimiento amplio de, eh, y la balosa, ¿no? Porque hoy por hoy, pues muchos hoteles o restaurantes manejan máquinas industriales con químicos y tienes que saber perfectamente cuáles son los químicos que necesita esa máquina, qué desengrasantes ocupar para la plancha, para una freidora, tienes que conocer eh, producción, gramajes son importantes en la cocina, tienes que conocer el área caliente, el área de sartenes, el área de fritura, en fin, toda esa parte para poder liderar una cocina y poderle explicar y detallarle al personal que tengas a tu cargo cómo se hace, paso por paso. No puedes tú dar una instrucción si no tienes el conocimiento previo a lo que tú vas a pedir que se realice. Pues muchas felicidades y qué emoción. Supongo que ha de haber pasado justo cuando te nombraron chef. Maravilloso, maravilloso, de verdad es una experiencia increíble que de verdad a todos los que estén en busca de esta hermosa carrera, decirles que no se detengan, simplemente es hacer las cosas con amor, con calidad y siempre estar pendiente de estar a la vanguardia, ¿no? No obstante, cuando me invitan a participar en otros restaurantes, pues tú dices, qué padre, porque ya llevas la experiencia y poco a poco te vas haciendo de un cúmulo de más. Y esta es una carrera en la cual no se termina de aprender. Todo lo contrario, todos los días hay que estudiar, todos los días hay que prepararse para poder crecer y poder tener un conocimiento más amplio. Ahorita mencionaste algo como estar a la vanguardia. ¿Qué haces tú justo para estar a la vanguardia? Eh, es muy importante leer, leer mucho, estar informado de las tendencias gastronómicas actuales. Hoy por hoy, pues existe la cocina fusión, existe, en fin, son muchas cocinas que hoy por hoy están revolucionando la industria de la gastronomía. No con esto quiero decirte que conozco del tema, conozco todo esto, pero sí me gusta mucho siempre estar pendiente y estudiar, y prepararte, conocer qué nuevas cosas están implementándose en el área de cocina para que tú puedas, de alguna manera, también proyectarlas en lo que tú estás haciendo. Hoy por hoy existe la comida molecular. No en todos lados se realiza o se hace,
Ujú. pero por lo menos tienes que tener un poquito como que de ese conocimiento para poder entender el por qué o el cual, ¿no? La comida fusión, la cocina molecular, eh, en fin, es una cosa donde yo siempre les digo a la gente que tengo a mi cargo, estudien, prepárense, métanse diplomados, hay muchos diplomados para los de nuevo ingreso, para gente que ya tiene experiencia, como te comentaba hace un rato, la cocina no se deja de aprender. Siempre hay algo nuevo que ver y poderlo compartir con la gente que tienes a tu alrededor. ¿Cómo interviene la tecnología en el mundo de la gastronomía? La tecnología, muy, muy fuerte, muy fuerte. Eh, Hoy tenemos en las cocinas máquinas industriales que aceleran el proceso, no lo realizan por ti. Eso es muy importante. Mucha gente dice, no, pues es que ya está automatizado. No, es muy importante tener los recursos de máquinas industriales que nos aceleran el proceso para la elaboración. Eh, Sin embargo, tienes que tener el conocimiento de cómo operar esas máquinas para poder tener una muy buena calidad, tener la certeza de que esa máquina, dándole los códigos correctos o metiéndole las cantidades necesarias y que tienen que llevar, salga como tiene que ser. Pero afortunadamente aún no tenemos la cuestión de que una máquina nos realice como tal una sopa, un plato, ¿no? Una carne. Hay máquinas que te generan ya una cocción y le pones cuánto y te saca el término exacto, pero te ayuda. Sin embargo, no hay nada como tener la mano de obra humana. O sea, no hay manera de comparar. Te ayuda mucho si te genera una fluidez en tus procesos, pero hasta ahí. Ujú. Digamos que el toque siempre lo va a tener el ser humano, ¿no? Por Ese toque supuesto, por fino. supuesto. Ujú. Definitivamente. Sí, te comento, hay máquinas que te realizan cortes, cocciones, muchas cosas, pero realmente el sazón, el saltear una sartén con el producto, el emplatar, el decorar, ese toque que tú le pones, esa sazón que tú vas a ponerle al plato, pues no, gracias a Dios todavía no hay máquina que lo haga. Sí. ¿Cómo es un día o una semana de un chef? Es fuerte, es un poco complicada porque tú tienes solo un día de descanso. Previo a tu descanso, tú tienes que planificar tu semana. Tú debes de saber cómo es tu semana, de un lunes a un jueves, que son unos días, eh, vamos, no tan, eh, ¿cómo te explico? No están tan llenos de adrenalina, ¿no? Es un rush tranquilo, 40, 50 comensales por día, 60 comensales por día, no como una semana a la que previamente tienes que prepararte para poder tener insumos suficientes a tu personal completo, prepararte en la cocina, verificar que desde luces, gas, agua, mesas frías, fogones, hornos, todo funcione correctamente día con día para no tener ninguna sorpresa. Entonces, ¿yo qué hago? Yo preparo con mi gente la semana, hago un briefing en la mañana antes de iniciar labores y uno al finalizar el turno. Al inicio, para poder conocer
con qué contamos y con quiénes contamos. Eh, Trabajamos mediante procesos y lineamientos. Tenemos un checklist, tenemos un check de preparación, y vamos, sobre eso nos guiamos y empezamos el turno. El turno día a día es muy, eh, puede llegar a ser incierto porque pues hoy pudiste tener 50 comensales y a lo mejor mañana tienes 20 o puedes tener una mesa solamente de 20 y tener 40 más, ¿no? Ujú. Y tienes que prepararte siempre para eso. Tienes que tener muy en cuenta que no te puedes quedar sin producto, tienes que ir siempre un poquito más allá de lo básico. No puedes tener lo básico o lo necesario, tienes que siempre tener un poco más por cualquier eventualidad. Yo preparo la semana, sobre todo el fin de semana, con un toque más de rush a lo acostumbrado durante lo que se generó en la semana. Por eso es muy importante el tema que te comentaba hace un rato de cómo manejar tus insumos, tus compras, porque no puedes tú tener lo mismo o manejar un insumo que a lo mejor puede ser que se te puede echar a perder fuera del refrigerador, como en el caso de mariscos. No puedes tener 10 kilos de pulpo fuera un lunes o martes, porque tú sabes que el rush es bajo, Ujú. pero sí lo necesitas para un viernes, sábado, domingo. Entonces tienes que ir a preparar a tu personal, tienes que preparar tu estación para que cuando llegue tanto la semana normal como el fin de semana, tú estés al 100 pero al 100% con todos tus insumos. Sobre todo también cuando estás con el personal. El personal debe estar completo siempre. Tienes que tener la certeza de tener a tu subchef, a tu jefe de línea, a tus cocineros A y B, a los de preparación, al dish. Pero también tienes que tener y considerar que si alguno en esa plantilla te falla por X o Y, se enfermó, no pudo llegar, tuvo un contratiempo, tienes que tener ese plan B para poder cubrir ese faltante en operación y poder salir adelante. Ok. ¿Y ese plan B incluye que en ocasiones el chef tenga que tomar ese puesto de la persona que faltó o lo rotas con algún otro de los del personal que está ahí? Generalmente se rotaría con otra persona, pero fíjate qué buena pregunta. Aquí hay bueno, existen dos clases de chef. Yo lo comento de esa manera. El chef administrativo y el chef operativo Ujú. no son lo mismo. Ok. Hay quien solamente administra. Y no te estoy hablando de un chef corporativo, que existen los dos, chef ejecutivo y el chef corporativo, pero es Ujú. un tema que platicaremos posterior. Hay chefs que cuando el rush de la cocina está al tope, eh, simplemente gritan, manotean y exigen, Ujú. cuando a lo mejor necesitaríamos lo que debe ser un chef, un líder, una persona que al ver que determinada estación o área está atorada por cualquier situación, por exceso de comandas, o porque una persona no llegó, o a lo mejor una persona, porque pasa, pasa que en pleno rush alguien se desmaya o alguien no aguanta la presión y se sale. Entonces tú como chef tienes que tener debes de ser capaz de mantener la calma Ujú. y la eficiencia, y tomar la decisión rápida de ir y tú como el chef resolver esa situación. Ese es un chef operativo. Ese es un chef que es líder. Es un chef que ama lo que hace y que cuida el entorno que lo rodea. Ese es un buen chef.
El administrativo, a veces los chefs administrativos pues, solamente se dedican a gritar lo que es el comandeo y se olvidan que a lo mejor hay alguien en la línea que está cansado, alguien que a lo mejor pues ya se siente fatigado porque no te creas, hay momentos en los que pide 5 minutos de break para poder volver a tomar fuerza, a tomar un respiro y volver a entrar, Ujú. ¿no? Y hay chefs que no lo permiten, hay chefs que no te dejan hacer eso. Entonces, hay una gran diferencia. Ok. Creo que hay que tener entonces inteligencia emocional y mucha templanza en esta carrera. No, por supuesto, hay que priorizar tareas, resolver problemas sobre la marcha, ¿no? Pero tienes que tener un temple fuerte, la verdad, una comprensión de lo que puede estar sucediendo atrás del expo. El expo es el área donde está el chef con un comandero, eh, cantándole a la gente, a sus cocineros, lo que va a salir Ujú, cómo lo quieres, si lo quiere tres cuartos, si lo quiere bien cocido, si lo quiere en término azul, en rojo, en fin, ¿me entiendes? Si lo quiere marinado, sin salsa, sin crema, sin cebolla, en fin. Pero tienes que tener siempre en cuenta que debes de mantener una calma, una tranquilidad, para que tu gente y tu entorno trabaje con soltura, con tranquilidad, con buena vibra. Eso ujú. es esencial en una cocina. Esto me lo vas platicando y me voy imaginando la situación en la cocina. Sí, es Abonando a complicado. esto, abonando a esto que me comentas, ¿qué otras cualidades consideras tú que tiene que tener una persona que quiere dedicarse a la gastronomía? Pasión. Literalmente pasión por la cocina, con habilidades técnicas sólidas, creatividad. Eso creo que es lo que debe tener una persona que quiere dedicarse a la gastronomía, a la cocina. Tener un buen liderazgo y saber manejar al equipo para que tú puedas tener un buen desempeño de cada uno de ellos. Tienes que ser una persona que sepa dónde apretar, pero también dónde ser comprensivo, dónde tienes que ser tolerante, sin olvidar que evidentemente tienes que siempre estar pendiente de cada aspecto. Pero yo siento que la cualidad para ser y lograr ser un buen chef tiene que ser la pasión por la cocina, que te guste, que estés completamente enamorado de lo que estás haciendo. Esa creo que es la mayor cualidad. Ok, muchas gracias. ¿Hay algo que no te guste de tu carrera, de tu profesión? Hay muchas cosas que no nos gustan, pero tú debes de saber cómo ir sorteando eh, todo ese tipo podremos llamarlo problemas internos, pero yo te puedo decir que desde donde yo estoy, trato de enamorarme todos los días de la cocina, trato de tener las mayores satisfacciones con mi equipo de trabajo, conmigo mismo, con mis jefes. Y sí, siempre va a haber algo que te guste o no te guste, pero eso no te puede limitar a hacer, a crear o a seguir adelante. Yo creo que todos los trabajos, llámese que se llame, hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, pero yo creo que tú debes de tomar lo bueno siempre y lo que no está bien o lo que te disgusta, pues dejarlo a un lado y yo creo que sobrellevarlo para que no te afecte en tu día a día. Ujú. ¿Cómo?
¿Has equilibrado tu vida personal con la demanda del tiempo en la cocina, en tu trabajo? Es muy complicado. Los que trabajamos en este ramo sabemos que estamos literalmente bajo el yugo de una cocina. La cocina es muy exigente. Nosotros estamos casados, los que trabajamos en esto sabemos que estamos casados con la cocina y tenemos que día a día lidiar con esto. Tenemos que ser muy pacientes para poder, sobre todo inteligentes, para poder separar tu vida eh, normal, tu vida personal, amorosa, de familia, de amigos, de lo que nosotros tenemos ya laboralmente hablando. Recordemos que mientras los que no trabajan en el área de cocina tienen fines de semana libres, sus cumpleaños los pasan en casa, tienen, pueden compartir con su familia Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, Día de las Madres, Día del Padre. Los que estamos en cocina, nosotros trabajamos para ese grupo que te acabo de hablar de personas. Claro, exacto. Nosotros trabajamos para ellos. Es cuando más Entonces, trabajo tienen. claro, nosotros trabajamos todas esas fechas importantes, las trabajamos. Eh, a veces los horarios nos permiten en dos turnos, puedo decir, pues yo trabajo el 24, pero el 31 lo descanso. O Ujú, trabajo en la mañana el 24 y el 31 lo trabajo por la noche. En ujú. fin, tú vas acomodando conforme también el rush te permita esos horarios, ¿no? Pero es complicado. Yo siempre, hace muchos años, que yo decía a la gente, pues pasábamos Navidades, Años Nuevos, los cumpleaños, los festejamos siempre en la cocina, siempre. Por eso fue por muchos años. Hoy por hoy, pues tengo la tranquilidad bueno, tener un horario un poquito más cómodo, más accesible, pero a final del día, pues son 12 14 horas dentro de una cocina, ¿no? Los que tenemos a lo mejor la cuestión de ya un liderazgo, una responsabilidad mayor, pero para poder llegar a esto, tienes que ser constante, tienes que aguantar presión, tienes que saber que no, a veces no habrán navidades, años nuevos, cumpleaños con la familia, Ujú. por eso debes de tener pasión por lo que haces, para poder lidiar con eso. Qué bien. ¿Algún mito que conozcas o que tengas sobre la gastronomía? O sea, que la gente piense que es de un modo y en realidad es otro. Pues, vamos, la gente siempre piensa que el cocinero tiene un mito, ¿no? Siempre me dicen, ay, es que debes de comer delicioso. No, no comemos delicioso. Somos la gente en cocina, los últimos en comer. A veces no se come, y no porque no haya, simplemente porque todo el día después de preparar tanto alimento y de estar rodeado de tantos olores, eh, te limita para poder degustar tu comida. Tenemos muy poco tiempo para comer. La gente piensa eso, que comemos muy bien, pero tenemos muy poco tiempo para comer. Generalmente tenemos que estar siempre preparando, siempre teniendo nuestra estación limpia, acomodada y rellenando. Entonces, realmente ese mito, ¿no? De que los chefs comen muy bien, los cocineros comen muy bien y que se la pasan muy suave, no, no es verdad. La pasamos bien en cuanto al grupo y al equipo de trabajo, porque nos conocemos tanto Ujú. que de verdad es una muy buena cordialidad dentro de cocina. Pero no eso por decir un tema, ¿no? Por decir algo que es, comen muy bien los chefs, no comemos muy bien. Ok. Sí.
Ok, y bueno, ¿cuál ha sido tu mayor éxito o tu mayor satisfacción en la gastronomía? Wow, yo creo que el mejor éxito que he tenido es el que te mande llamar un comensal a la mesa para agradecerte por la experiencia que tú le brindaste. Ujú. Tú puedes tener como chef, eh, puedes, puedes hacer muchas cosas. Puedes tener un buen plato, puedes tener una buena decoración, pero a veces si no tienes ese aplauso externo, eh, a veces es un poco desmotivante. Pero creo que cuando los comensales te llaman para poderte agradecer esa experiencia que fue llevada a su mesa, esa, eso para mí es mi mayor logro. Cuando veo que entran los platos limpios, eso es un logro. Eh, mm, eso ya creo que es lo más ganado. Con lo que disfrutas, con lo que tú sabes que el esfuerzo dado, esa es tu recompensa. Ok, ¿y hay alguna adversidad que hayas tenido que superar en la gastronomía? Adversidad. Sí, eh, tuve ahí alguna serie de situación eh, con una relación que tuve y el tiempo dado o todo el tiempo dado a mi trabajo me llevó a una ruptura. Eh, entonces, pues no se pudo nunca volver a eso y fue una experiencia triste, pero pues al final del día tienes que superar todo eso. Y sí, efectivamente, pero pues yo no cambiaría esta pasión por algo que a lo mejor se dio y que no pude en su momento bajar la guardia en lo que yo amaba, en lo que yo sentía, en lo que creí, en lo que hasta el día de hoy me sigue dando experiencias maravillosas, me sigue dando satisfacciones. Entonces, esa adversidad que pasé en ese momento existirá por el resto de mi vida, pero pues lo llena toda esta parte de la cocina, del amor que siento a mi profesión. Ok. ¿Y cuál ha sido tu mayor creación culinaria? Bueno, hace un tiempo fui invitado a la apertura de dos restaurantes en Houston, Texas, y allá armamos un muy buen menú donde competí con otro chef, un chef chileno, buenísimo. Competí con él para poner el plato insignia del restaurante y bueno, hice desde el postre, que el postre fue un, una crepa, con una tortillita, una crepa de chocolate, con un mousse de chocolate blanco, decorado con una caramelización de chile de árbol Ok, y le pusimos como con una corona de frutos secos. Esa fue una creación que surgió de la nada, de improviso, de hecho, porque teníamos el tiempo encima. ujú, Y posterior a eso tuve un salmón que en ese momento lo que teníamos a la mano, estábamos haciendo agua de Jamaica, por cierto. Estábamos ujú. haciendo agua de Jamaica, estábamos tomando.
y teníamos el salmón a la mano y qué voy a hacer y qué voy a hacer y cómo lo voy a preparar. Y se me ocurrió en ese momento estábamos en Houston y tuve yo la idea de, en un, en una gasolinera había una tienda, como un tipo Oxxo, una cosa así, no recuerdo muy bien el nombre. Entonces vendían dulces típicos mexicanos y fui y compré una palanqueta de cacahuate, literalmente una palanqueta de cacahuate, hice una reducción de Jamaica y hice ese salmón en costra de palanqueta de cacahuate con una reducción de Jamaica. Qué rico. Ese fue el plato, ese fue el plato que hicimos en ese momento, porque Ajá. teníamos que tener una fusión de algo. Y se nos ocurrió, tanto al chef como a mí, él en este caso con el proceso de lo que fue el postre, y a mí con el plato fuerte, y la verdad fue una creación muy, muy, muy padre, que hasta la fecha y el día de hoy, mi contacto ahí en Houston me dice que ese plato se vende solo. ¿Y lo has replicado tú actualmente? Lo tengo actualmente en mi restaurante aquí en la Ah, ciudad de Mérida, lo ujú. manejo y créeme, es un éxito. Oye, aprovechando que nos dices que en el restaurante de Mérida, para las personas que vean este video, ¿en dónde te pueden encontrar? Pues hay que aprovechar para hacer el comercial y actualmente dónde trabajas. Te lo agradezco. En redes sociales, en el Facebook, estoy como David Hernández. Ujú, Instagram, chef con doble F, David Hernández. Y me encuentro actualmente trabajando para un grupo maravilloso que es Callejeros Mérida. Tenemos sucursal en Playa del Carmen. Tenemos otra en Héroes, aquí un fraccionamiento que se llama Héroes. Mi base está aquí en fraccionamiento Las Américas, calle ujú. 59 por 78, en Las Américas 1, aquí Ujú. nos encontramos. Y tenemos otra filial que se llama El Pinche Pez. Ok, Ese restaurante se encuentra en carretera Sitia, aquí mismo en la ciudad de Mérida. perfecto. Yo creo que por ahí vamos a poner las imágenes para que quien vaya a Mérida pueda degustar de estos platillos y justo de este platillo estrella del salmón y lo podamos probar cuando vayamos por allá. Cuando gusten, será un placer. Muchas gracias. Y por último, pues me gustaría preguntarte, ¿algún consejo que le quieras dar a los jóvenes, adolescentes, personas que quieran dedicarse a la gastronomía? ¿Qué consejo les darías? Bueno, primero que nada, que no permitan que nadie les diga que no pueden. Háganlo siempre con toda su fe, todo su corazón y todo su amor. Yo siempre he creído que tienes que agradecer siempre a ese problema que te está obligando y le está obligando a tu mente a buscar soluciones y soluciones frescas, instantáneas. Entonces, ese es un mensaje que yo les puedo dar y compartir y créansela, chicos. De verdad, esta es una carrera de mucha pasión, eh, está llena de cosas hermosas, de muchas experiencias, pero tienes que creerte para realmente poder hacer todo lo que tú tienes en mente. Como consejos se los puedo dar y a echarle todas las ganas. Esto es una carrera muy, muy complicada, pero llena de satisfacciones y hacerlo con mucho amor y mucho cariño. Pues muchas gracias por ese gran consejo. Te agradezco por esta aportación que nos has dado sobre la gastronomía, sobre tu carrera. Hay cosas que yo no me imaginaba que me has descrito perfectamente y conforme me las ibas platicando, yo me las iba imaginando. Veo que es una carrera muy demandante, como muchas otras también, pero como bien dices, cuando lo haces con pasión, no se siente, ¿no? Ese peso, porque realmente lo Definitivamente. disfrutas.
hay que disfrutarlo. La cocina se disfruta. Dicen por ahí que que lo que tú cocinas es el reflejo de tu interior. Entonces, siempre se lo he dicho y como consejo otra vez a toda tu audiencia es, eh, cocina con amor. Cocina con amor y cocina como si fuera para ti. Y verás el resultado que obtienes. Muchas gracias por ese consejo. Esperemos que pronto podamos estar por allá en Mérida probando y degustando esos platillos. Pues no me Pero por resta más que supuesto, volver a agradecerte. Gracias, David. Y bueno, pues a todos ustedes, gracias por estar aquí en el podcast, por estar en los videos, por seguirnos en nuestro canal. Síganos en nuestras redes, Descubriendo tu vocación con Judith Rosas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. hasta luego. Gracias por todo. Gracias.